Bienvenida a toda la comunidad basquetbolística. Este podcast llega gracias a nuestros amigos de la Casa Bellella. En la voz de Harry Kemmer y de un servidor Juan Corral, vamos a adentrarnos al básquetbol callejero. Y estoy hablando del 3x3, de esos lugares que jugábamos en las tercias, en las canchas, en el barrio. Hoy es un deporte olímpico. Harry Kemmer, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. ¿Qué piensas de este tema? Pues que es bien interesante porque están retomando y profesionalizando pues el básquet de todos los días. El básquet del parque, el básquet que siempre vivimos. El que es una variante del básquetbol que todos conocemos, 5 contra 5 en una cancha completa. Pero es bien interesante, es bien bonito cómo esto se está profesionalizando. ¿Y qué crees que ahorita lo que dices es súper importante? Porque mi primer acercamiento de manera personal fue en este formato de 3 contra 3 en la cáscara, en el barrio, cuando apenas estaba yo empezando a jugar básquetbol. Este fue mi primer acercamiento. Y que hoy haya mundiales de 3x3, haya olímpicos ya de 3x3, se empezó a tomar en Tokio 2020 y también se siguió con el programa en Londres 2024. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que le puede pasar al básquetbol, porque tú estás jugando una tercia, estás jugando la cáscara, donde hay pues reglas no escritas, ¿no? En ese momento. Obviamente se tenían que retomar varias cosas o varias reglas del básquetbol normal, que ahorita las vamos a ir desmenuzando para ir entendiendo cómo funciona el 3x3. Pero es maravilloso que ver este formato que jugabas en las canchas, verlo hoy en mundiales, en olímpicos, en todas estas, por se llama World Tour, ¿no? World Tour, circuito mundial. Circuito mundial, donde no se representan países, se representan ciudades del 3x3 y también en el femenil. O sea, hay tanto femenil como varonil, donde se juega en media cancha como en las retas, con un solo aro, pero obviamente está adaptado a un entorno mundial donde a mí me parece más como del tema todavía gringo, ¿no? Donde hay que salir, donde hay que hacer el check ball, porque eso lo retomó la FIBA, ¿no? Hacer el check ball. Ojo, aquí en el check ball es súper importante o súper bueno, porque también se está tratando de que se haga el fair play, que se juegue limpio, ¿no? Porque en las canchas en Estados Unidos, tú haces el check ball, pero se los aventabas al piso, se los aventabas por allá, con esa oportunidad de poderles robar. Hoy no, hoy si tú haces eso en el FIBA 3x3, pues te marcan una falta técnica. Entonces es, como dice Harry, es algo cotidiano que pues que hoy estamos pues profesionalizado, ¿no? Porque ya hay deportes profesionales en el cual pues me gustaría que ahondáramos un poquito en las reglas, ¿qué te parece? Y me gustaría que lo hiciéramos, pues vaya, comparándolo con el básquetbol de la cancha, del barrio, donde vamos a ver pues esos inicios del básquetbol de Estados Unidos, pero también el que nosotros jugamos, o al menos el que yo jugué, ¿no? No, también mi primer acercamiento con el básquet fue en la prepa, justamente en este mismo sistema de 3x3. Y es bien bonito porque hasta familiarmente usábamos este sistema para jugar con la familia. Y fueron nuestros primeros acercamientos de casi todos. Y el facilitar el básquetbol, o sea, de que no tiene que ser una cancha completa, que no es tan desgastante, sino es más, vamos a decirlo entre comillas, dinámico, es algo que está alimentando el básquetbol, ¿no? Y que está dándole otra opción de juego. Sí, claro. Por ejemplo, yo quiero hacer aquí una anécdota, ¿no? Yo cuando tuve este acercamiento y que ya jugué durante mucho tiempo, pues estas tercias, ¿no? Este básquetbol de 3x3, que al final pues es la cáscara, son las tercias, son las retas, ¿no? La cascarita que se jugaba en el barrio. Yo recuerdo que para formar los equipos tenías que tirar el tiro libre. Para armar los equipos, para armar los tres, los que anotaran eran los que iban a jugar. Ajá. Pero había como reglas no escritas, porque si bien jugadores que ya habían sobresalido, pues regresaban al barrio, al lugar de donde fuiste feliz a jugar otra vez. Y es bien bonito porque en esas reglas no escritas ya sabían que los mejores jugadores no podían estar en el mismo equipo, ¿no? Sí. Entonces fallaban a propósito para que pudiera ser más parejo. Y a nadie le convenía que estuvieran los mejores jugadores contra los peores jugadores, porque nadie se divertía, ¿no? En el caso del 3x3, los integrantes son 4, uno queda fuera como suplente,
y son 3 los que juegan. El formato 3x3, media cancha. Aquí hay que salir de la línea de 3, que es una paradoja porque no vale 3, vale 2. Lo que se tira dentro del área de 3 puntos vale 1 punto. Los libres valen 1. Los libres valen 1 punto. Entonces, aquí se armaban, profesionalmente son 4 jugadores, pues en las canchas son 3, ¿no? Si ya perdías, era a 7 puntos las retas. Regularmente, cuando había muchas retas, era 7 puntos normalmente. Sí. Y si llegaban a tener 6 puntos, la clásica, sube o muere. Sí, exacto. Entonces, ese sube o muere, tenías que ganar también por 2 puntos, como es en el FIFA 3x3, que lo iremos hablando. Estas reglas no escritas de cortesía entre jugadores, de decir, hay muchas retas esperando, muere. Ya ni lo decías, ¿no? Sí. Y si no había tantas, pues podía subir a 7. O si estaba muy parejo la reta, pues lo subías porque era también ese escozor de querer ganar. Y si había muchas retas, te tenías que esperar 1 hora por completo para poder jugar, ¿no? Sí. Acá, ¿cómo se decidía el saque? Pues a veces era, pues saca tú si te veo más débil, ¿no? Ajá. Hasta por un tiro libre si no querías. Acá en el 3x3, ¿cómo se hace esto? Se hace muy parecido en el fútbol para ver cuál de los equipos va a sacar. Un volado. El que caiga decides, saca uno, saca el otro. Y así es como empieza el básquetbol. No sé si nos quieres platicar hasta cuántos puntos son, el tiempo, etcétera, del 3x3. Aquí en el 3x3 es hasta 21 puntos. Son, si mal no recuerdo, 20 minutos. No, 10 minutos. 10 minutos. Lo que ocurra primero. Sí, 21 o 20. O el que quede en 21 minutos, el que quede el que llega a 21 primero, o si en 10 minutos quedaron 12-10, el que pues obviamente... Exacto. Ahora, si quedan empatados después de esos 10 minutos, tiene que haber una diferencia de 2 puntos. Como en la clásica reta del parque. Sí, exactamente. Cuando un equipo recoge el rebote ofensivo, tiene que salir de la línea de 3. Y si el equipo que tira recoge su rebote ofensivo, tiene que tirar. Sí, puede tirar. O sea, si recoge el rebote defensivo, tiene que salir. Creo que yo encontré una explicación para poderlo explicar. A ver. De manera entendible. Si tú sacas el balón del área de 3 puntos, ¿no? Y haces el check ball, empieza tu ofensiva. Una vez que tú estés adentro de la canasta, del círculo de 3 puntos, sigue tu ofensiva activa. Aunque tú tires y el otro equipo agarra el rebote contrario, sigue activa tu ofensiva. Claro. Si tú le robas el balón, entonces puedes tirar de ahí. Si el equipo contrario saca el balón a la de 3 puntos antes de que tú lo robes, entonces ahí se activa la ofensiva de los otros, entonces tú tendrías que volver a salir en la siguiente posesión. Yo creo que es la manera como más entendible. No sé ustedes qué piensen, nos lo dejan en los comentarios. ¿No? ¿Tú qué piensas, Harry? No faltan los rebotes. Con el ofensivo puedes meterlo ahí. Exactamente. Porque con el ofensivo tienes que salir de la... Pero si está activa tu ofensiva y recogen el rebote, pero tú se lo robas, tú puedes hacer el tiro ahí porque tu ofensiva está activa, ¿no? Sí, es bien interesante. Estas reglas son pues tomadas del parque, del 3x3 del parque, y al fin es algo muy bonito. Sí, porque tú juegas el 3x3 con tus amigos, y jugando el 3x3 con tus amigos, verlo ya en temas olímpicos, ya verlos en temas pues en mundiales, en selectivos, es maravilloso, ¿no? Harry y yo platicábamos en algún momento sobre este tema del 3x3 y es algo pues que está FIBA haciendo la proyección para que llegue a más lugares porque es más sencillo jugar en una media cancha, ¿no? Agarrar un balón y ponerte a jugar. Entonces, obviamente hay estas reglas porque al profesionalizarlo se tienen que tomar, ¿no? Aunque tiene esa alma de la cancha, considero yo, no sé tú qué piensas. No, sí tiene el alma de la cancha. Y aparte, otra cosa de este básquet 3x3, ya no son los grandes superatletas que nosotros vemos en el básquet 5x5. Es más accesible a la gente, porque sí, necesitas un fondo físico, necesitas técnica, necesitas táctica. Ya no es lo que tú necesitas para jugar un partido, ya es más accesible para el público en general. Obviamente es una disciplina, obviamente tienes que entrenar, practicar, pero ya es más accesible. Y eso es lo bonito de este deporte. Ver los mundiales, ver varonil y femenil, los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos,
sub-23, sub-18. Es bien bonito porque ves muchachos que bien pudieron haber salido del parque y dedicarse a esta disciplina, pero es más accesible para todos. Y eso es lo muy bonito de esto. Y bueno, a lo mejor lo que yo podría diferenciar entre el 3x3 y el básquetbol profesional de 5 contra 5, e incluso la cáscara, es que está como en medio de los dos, ¿sabes? Porque hablando ya de jugadores del 3x3 que son ya top, como Dusan Bulot, ¿sí, no? Sí. Que es un serbio. Es serbio. Él tiene jugadas mágicas así de street ball. Sí. Pero si ustedes los ven, pues como es una competencia, tratan de no hacerlo para no cometer tantos errores, pero era como que lo que se necesitaba del 3x3, lo que hace Dusan Bulot. Y luego llegan jugadores que jugaron profesional, ¿no? Muchos jugadores de la G-League que están jugando el 3x3, ¿no? El World Tour. Y llega de Marcus Cousin, que es un NBA, que es un super monstruo gigante, súper fuerte, y se ve la super diferencia abismal entre esto, lo que dices tú, ¿no? Que son jugadores normales, por decirlo así, que cada vez se está profesionalizando más, que yo creo que va a haber jugadores más preparados. Por ejemplo, en el caso del femenil, que es Kelsey Plum, que es un ícono de la WNBA y que pues fue a manchar, ¿no? el mundial, porque son jugadores profesionales, pero como tú dices, jugadores que a lo mejor no tienen tantas cosas, que tú los ves y pueden tener ese camino del 3x3, y que hoy se está profesionalizando y que para mí está bastante bien, ¿no? Sí, por ejemplo, otro dato. De los 6 mundiales, 7 mundiales que ha habido, no, creo que son más, Serbia lleva 6. Sí. Es impensable pensar que en el básquet 5 contra 5 Estados Unidos no sea campeón. Pero aquí Serbia lleva 6 campeonatos mundiales. Eso es bien interesante. Es aunado a lo que dice Juan. O sea, estos jugadores que se meten a jugar en el 3x3, pero ya no, o sea, sí manchan, pero no dominan tanto y no llegan a esa selección nacional, tal vez porque no quieren, tal vez porque solo es promocionar el deporte. Estados Unidos en el varonil lleva un mundial. Sí. Eso sería impensable. Claro. El básquet 5 contra 5. Exactamente. Y al verlos jugar, como dice Juan, es esa, no es tanta técnica como en el básquet, es más. Sí. Y, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Y voy a mencionar un nombre. En el caso de Calatayud, que él fue jugador universitario, que formativo, llegó a la selección nacional universitaria, a la mayor, y hoy está jugando el 3x3, y es un gran jugador, jugador profesional, pero que tuvo toda esa base y estar jugando en el 3x3. Yo, por ejemplo, lo veo a Calatayud jugando en el 3x3 y lo veo demasiado sobrado, ¿no? Por toda esta experiencia que tiene de esta carrera que ha tenido en el básquetbol. Digo, es un gran jugador, pero en el 3x3 se ve todavía más su talento, su habilidad, su trabajo, ¿no? Entonces, te digo, en el caso, otro de los casos que a mí me gustaría mencionar es el de Soraya Mohamed, que es de Egipto, que trae su hijab. Para las culturas occidentales se hace rarísimo ver a las mujeres traer eso y preguntarnos por qué lo trae. Pues ella juega con su hijab y da unos pases excepcionales. Sí. Les dejaremos ahorita un poco de highlights, pero es maravilloso, ¿no? Entonces, este 3x3 que ya se ha profesionalizado, pues es muy bonito porque es algo con el que la gran mayoría de los basquetbolistas iniciamos, ¿no? Digo, hay otros jugadores que yo creo que ya es más, donde inician en una escuela, se van formando, no tienen tanto acercamiento con el 3x3, pero al menos en nuestro caso, que iniciamos en este camino del 3x3, de las tercias, de la reta, de la cáscara, pues es como algo muy especial, considero yo, al menos para mí. No, y estoy de acuerdo contigo, porque muchos jugadores del básquetbol tradicional, el 5 contra 5, ¿cómo empezamos? En el 3x3, en la cáscara. Ahí es como que eso nos enganchó para dedicarnos un poco a jugar. Y muchos otros para llegar a ser seleccionados universitarios, seleccionados nacionales, jugadores profesionales. Y eso es lo bonito. Y que se le está ya dando un lugar, pues, su justo lugar a esta introducción que tiene el básquet 5x5, si le podemos llamar así al básquet 3x3. ¿No crees que el básquetbol 3x3 y que se juega en todos momentos, en toda la cáscara, sea el deporte urbano más consolidado del mundo? Te voy a decir por qué. Porque no solamente es el básquetbol callejero, sino toda la cultura que está detrás de... ¿A qué me refiero? A la cultura hip hop,
donde el básquetbol está muy apegado a la cultura hip hop, ¿no? Breakdance, esos shows ahora de freestyle, ¿no? La ropa, la vestimenta, el graffiti que hay en las canchas, hablando específicamente de Estados Unidos. Entonces, en una cancha de básquetbol puedes ver esta cultura hip hop abrazando al básquetbol, y yo creo que eso no se ve en ningún otro deporte. No, pero en general el básquetbol, la vestimenta del básquetbol en la cultura hip hop es la que predomina. Aparte la facilidad. O sea, yo he visto, obviamente, en fotos, en videos, la canasta de plástico amarrada de una malla ciclónica en una pared, y ahí van los niños a jugar y a divertirse y a pasar un buen rato. Ajá. Si nosotros vamos, yo no creo que no haya país en el mundo que mínimo tenga una cancha de básquet. En el caso de México, digo para los que no son de México, pero en el caso de México, en todas las comunidades de pueblos originarios hay canchas de básquetbol, en todas, y en todas se juega, ¿no? Hoy últimamente suena mucho el tema de la Merce, que se juega en las comunidades muy alejadas de la ciudad, pero que hoy se está jugando ese básquetbol, que este tema me encantaría abordarlo en nuestro... Y sí, pero se está jugando y es súper sencillo juntar a tus 3 contra 3 y ponerte a jugar, ¿no? Y ponerte a jugar, y les digo, las reglas de la cáscara pues era maravilloso. Sacas de banda, no desde el check ball como en Estados Unidos, ¿no? Sacas de la banda, llegas a 7 puntos y el que sigue, ¿no? Era maravilloso cuando dabas la vuelta por completo y nadie te podía sacar. Ajá. Era pues momentos que nosotros, yo al menos yo lo tengo en mi mente. Estoy muy agradecido con ese 3x3, la gente que conocí en el 3x3, ¿no? Los amigos que hice en el 3x3, porque al final no solamente es el básquetbol, es la gente con la que convives, con la que estás. Es maravilloso para mí de la cáscara, que hoy podamos verlo en los Olímpicos, ¿no? Sí, claro, y disfrutar eso que nosotros hacíamos, viéndolo, y ver pues las maravillas que hacen, porque sí es maravilloso, y es muy emocionante verlo. Así de, yo reto, no, ¿verdad? Sí. Entonces es emocionante verlo, y más ver otro panorama del básquet, donde no domina Estados Unidos, donde le cuesta ganar. Eso es bien bonito. Yo creo que por el momento, porque Estados Unidos es muy competitivo, y después yo creo que se va a manchar, a empezar a mandar a jugadores ya más armados, como en el caso del femenil, que manda jugadoras WNBA, que no es como en el caso de la G-League, que manda jugadores de la G-League, o hay uno que otro NBA que no son pieza clave en los equipos y que van, ¿no? Y como tú dices, no domina. Exactamente. Eso es lo bonito, no dominan. Exactamente. O sea, Estados Unidos sí lleva 3 campeonatos mundiales ganados femeniles, pero no es la dominadora. O sea, hay otros países que se reparten los otros campeonatos mundiales, creo 5 o 6 países femeniles, pero Estados Unidos no domina. Y en el varonil, menos. Ahí tienen un campeonato mundial contra 6 de Serbia. Ahora, como dice Juan, sí hay que tomarlo en cuenta. Estados Unidos tiene su propia liga, pero no es una liga abierta a todo el mundo. Al contrario, toman elementos ya viejos y lo quieren poner más como el barrio de Estados Unidos, donde se ponen a hablar, donde hay encontronazos, donde es el bla, bla, bla. Y obviamente son otras reglas, pero cuando Estados Unidos se ponga serio a competir a nivel internacional, puede que cambie la cosa. Claro. Pero hoy, desde el 2007 que se oficializó el 3x3, hoy Estados Unidos no es el mandamás, ¿no? No. Y le están ganando en su propio juego, porque se tiene registro de que el primer, que fue en los 70s, el primer torneo de básquetbol fue el Gussmacher 3x3, ¿no? En los 70s, después ya se jugó en el Rucker Park en Nueva York, pero se le está ganando en su juego, ¿no? Y es que esto va unado a lo que tú dices, perdón. La cultura del básquetbol, la cultura del barrio, la cultura hip hop, la competencia. Ajá. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Se le está ganando. Se le está ganando. Aquí hay cosas que a mí me gustaría ir platicando sobre el tema. Por ejemplo, el balón de básquetbol del 3x3 es más pequeño, es del número 6, como si fuera del femenil, pero tiene el peso normal del número 7, ¿no?
la posesión dura 12 segundos, que es prácticamente la mitad, por eso es muy rápido. Tú metes en la canasta, no puedes tocar el balón, porque si no es una falta técnica. Luego hay que correr y hay que seguir, porque solamente tenemos 10 minutos, 12 de posesión. Lo que habíamos hablado de que hay que salir de la línea de 3, que no es de 3, es de 2, ¿no? También, si te hacen foul dentro de la línea de 3 puntos, es un tiro libre. Si te hacen foul fuera de la de 2, es 2 tiros. Otra de las cosas que no sé si esté bien o está mal, pero que es el alma de la cáscara, que tú no, ahí en el 3x3 no sales por faltas. Puedes hacer 10,000 faltas, pero se le cuentan al equipo. Después de 6 faltas, vienen acumulativos, depende de dónde te hagan la falta. Se hacen los acumulativos y tiras tus tiros libres. Si llegas a 10 faltas, todas son técnicas. Es decir, te hacen falta, haces tus tiros y posesión de balón. Sí. La única manera en que te puedan sacar o te puedan expulsar es que hagas 2 faltas antideportivas y ahí sí, vámonos, ¿no? Y qué bueno, porque no estamos a favor de ese básquetbol sucio, que era lo que te decía. O sea, sí está el 3x3, pero esto que te ayuda a hacer el fair play, es decir, el check ball que se tomó de Estados Unidos, no como en Latinoamérica, o al menos en mi barrio donde se sacaba de la cancha, eso es bastante bueno, ¿no? Sí, sí. Y es fomentar el fair play, porque aunque sí queremos competir, pues hay que competir de buena manera, ¿no? Y aunque sí buscamos ser mañosos y jalar y hacer muchas cosas, siempre existe ese límite. Y la FIBA está cuidando ese límite, porque si no, sería una jaula de peleas y es exactamente. Porque el trash talk de por sí, ¿no? En el básquetbol callejero es demasiado. En el 3x3 sí se cuida. O sea, sí puedes hablar, sí puedes decir. Con ciertos límites. Exactamente. Esa es la gran diferencia. Sí tiene el alma del barrio, pero pues este tema competitivo que ya es algo formalizado, pues se está respetando y que para mí está muy bien, ¿no? Sí. Digo, yo estoy en todos lados donde yo juego y no marco foul hasta que haya sangre, ¿no? Sí, hasta que haya una de las reglas. Es una de las reglas. O también está el tipo ese güey que tira y cuando ve que no le cae, marca foul. Son las mañas del barrio. Las mañas del barrio, ¿no? Están reglamentadas. En FIBA 3x3. Exactamente, ¿no? Entonces, Harry, ¿cómo ves este tema? ¿Tú crees que está bien esta proyección que tiene FIBA para hacer crecer el básquetbol? Yo considero que ese tema de la facilidad que tú me mencionabas, de donde la gente ve un aro y puede ponerse a jugar, es algo maravilloso, y la proyección que está teniendo FIBA es muy bueno en adoptar y formalizar el 3x3, ¿no? El juego de barrio 3x3 y lo que te digo, la cultura del hip hop que sigue abrazando el básquetbol. Claro, o sea, es retomar al hermanito menor del básquetbol. Sí, exacto. Y es llegar a otro público, porque sí habrá público que nos fascina el 5 contra 5, pero que de repente se vuelve aburrido y no. Ver siempre ganar a Estados Unidos mundiales, olímpicos, y aquí no. O sea, y que le estén dando eminencia a ese hermanito menor, es muy bonito, porque encima de todo está entrando a otros mercados. O sea, de 9 mundiales masculinos, Serbia ha ganado 6, Estados Unidos 1, Qatar 1 y España 1. O sea, 1 Estados Unidos. 1. Pero a lo que voy es esto, ya se está metiendo en otro mercado donde, aunque tienen una maravillosa selección 5x5, que casi le mete la pata a Estados Unidos en los últimos olímpicos, como ya lo hemos comentado, tienen otra forma de brillar y de decir, aquí también jugamos, y aquí también podemos hacer las cosas, y aquí también nos fascina el básquet. Ajá. Entonces, ese hermanito menor que la FIBA lo está retomando, porque al fin y al cabo es básquet, es una variante del básquet. Entonces, maravilloso, maravilloso. Y ya para ir cerrando el tema, ¿no? Cerrando el tema. No es 3x3, pero ahorita está pegando mucho el caso de un influencer que se llama MK o MK en español, que es un cochino de primera, donde tiene estas reglas del 3x3, donde hace el check ball, pero deberían de ver el check ball que hace. Es nefasto, que ya también deberíamos de hablar, pero ese es el básquetbol callejero al que la FIBA, no quiere que uno llegue, ¿no? No, y aparte yo creo que este tipo hace su teatro, ¿no? Sí. Porque ve que así lo ve la gente, le echa hate, lo odia,
Pero no hay que llegar a eso, porque eso ya no es el alma del básquetbol. El alma del básquetbol es jugar, competir bien. O sea, sí, hay mañas. Hay gente muy mañosa, pero dentro de un límite. Y este tipo excede ese límite. Entonces, ¿para qué estás jugando? Mejor métete a un ring y ponte a pelear. Si tú quieres hacer eso, ponte a pelear. Pues hay rings, ¿no? Claro, y ha habido competidores que sí le responden, pero dices, No, y hasta lo han golpeado, o sea, le han dado así su golpe, ¿no? ay, ¿pero para qué? ¿Para qué llegar a ese punto? Eso es lo interesante. ¿Para qué llegar a ese punto? Entonces, al mismo tiempo también hay competencias y otros influencers que es el uno contra uno fuerte, Sí. medio mañoso, pero un básquetbol que dices, bien, se la hizo. No este tipo que hace esas. Ya lo platicaremos, porque sí merece un podcast él, pero a lo mejor, no sé, ustedes qué consideran, cómo ven el 3x3. Para nosotros es maravilloso. En el caso de Harry y yo, compartimos que el 3x3 es el alma del barrio, obviamente profesionalizado, y que es algo que es muy bonito ver ya en los Olímpicos, ver mundiales, ¿no? En el caso de este serbio, Dusan Bulut, que es uno de los mejores, yo creo que es el mejor jugador de 3x3 que hay, y él sigue conservando esa magia, ¿no? Del barrio, de jugadas de fantasía, que Y es bien interesante ver cómo también trae la misma vibra que Nikola Jokic. Porque cada vez que le daban su trofeo y su MVP, porque él quedó en 4 MVPs de los mundiales, llega así con su cara de, dámelo ya, vámonos. O sea, y es una persona, digo, se ve sencilla, se ve humilde, así de, no, otra vez los reflectores. Pero eso es lo interesante, que otras personas pueden acceder a esa fama, y para las nuevas generaciones también, de vamos a tomar esto como una disciplina. Claro. No solo es ir a golpear, a demostrar que yo soy el gallito del barrio, sino tomarlo como disciplina y trabajar en eso para llegar a algo más. sí, ¿no? Y como de Marcus Cousins, que te digo, bajó al 3x3 a jugar, ¿no? Al 3x3. Yo creo que más adelante nos tocará ver jugadores de ese tipo, de ese calibre, aunque de Marcus Cousins ya no era el de Marcus Cousins que conocimos en los Kings, en los Pelicans, ¿no? Pero, bueno, en Warriors, ¿no? Pero estamos llegando casi al final de este podcast, y lo único que me queda decirles es que siempre va a haber una cancha, siempre va a haber gente que quiera jugar, jueguen básquetbol, que ruede el balón, ¿no? Dirían por ahí algunos que echan bola también. Entonces, Harry, no sé tú qué le quieras decir a la gente. Déjenos dónde juegan. Es más, nosotros estamos jugando otra vez, retomando este tema. Si nos quieren invitar a sus canchas, pues ahí estaremos, haremos una dinámica, una grabación. Síganos en nuestras redes sociales. Y no sé, Harry, ¿qué quieras agregar? Pues que la bola se mueva. Y más bien, tomar también esto como lo que es una bonita disciplina de vida, tomarlo con la seriedad adecuada, y verán que esto nos va a dar mucho para nuestro futuro personal. A mí me ha dado mucho, desde que la persona que me enseñó a jugar, el doctor hoy en día Bernardo Martínez, dijo, no necesitas que te paguen para ser profesional. Y me dio una experiencia muy grata. Y vengan de donde vengan, pues hagan eso, en el parque, en un gimnasio, en un equipo, tomarlo con esa pasión requerida. Y que la bola siga rodando. Sí. Y pues nada, solo nos queda agradecer a nuestros amigos de la Casa de Yeya, que nos hicieron la invitación para venir a grabar su podcast, La Asistencia, y esperemos que en el próximo capítulo nos sigan acompañando. En la voz de Harry Kemmer y de Juan Corral, les damos las gracias.